Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Rápidamente las noticias. Este comunicado del Consejo Nacional Electoral que vamos a leer a continuación y que textualmente manda a informar a la población lo siguiente. El Consejo Nacional Electoral, en atención a las medidas ordenadas por el gobierno central debido a la grave amenaza de propagación del COVID-19 a los usuarios y personal de la institución, comunica que el CNE seguirá todas las directrices emanadas del Comité de Emergencia Nacional, por lo que se suspenden labores por 5 días a partir del lunes 16 de marzo hasta el viernes 20 de marzo de este año. Los plazos no serán afectados en razón que estos se correrán hasta el día hábil que generalmente se reanuden las labores. Todo el personal debe permanecer en sus casas siguiendo cuidadosamente las medidas de prevención correspondientes. Todos los empleados deben avanzar en el cumplimiento de sus responsabilidades por medios electrónicos y entender las asignaciones que se le encomienden, tanto sus directores como sus jefes inmediatos, en cuanto sea posible. Este es el comunicado, es decir, que los partidos políticos que estaban, o aquellos que tienen cita para la inscripción de nuevos partidos políticos u otros trámites electorales, no lo podrán hacer porque se han suspendido las labores en el Consejo Nacional Electoral. El tema de hoy, que vamos a analizar con nuestro invitado esta tarde, antes quiero conocer algunas opiniones para que usted se dé cuenta, amigo televidente, el impacto que tiene la economía producto del COVID-19, los efectos que esto puede dejar al Producto Interno Bruto al final del año 2020. ¿Qué dicen analistas sobre este tema? Vamos a escuchar a don José Luis Moncada, quien se refiere a esta problemática. Para Día Político, ¿qué medidas debe tomar el gobierno en torno a las MIPYMES, este tema del coronavirus? Un gusto saludarle. Buenas tardes, don José Luis Moncada. Bueno, yo creo que las medidas deben tomarse para todos los sectores de economía del país porque el coronavirus va a afectar a empresas grandes, medianas y pequeñas. Y son temas de ver los créditos que tienen, el compromiso financieros que tienen, a ver si pueden alargar un poco el periodo de pagos o dar un tiempo de espera, de gracia, por la misma producción que no hay ingresos, entonces no hay manera de pagar. El otro es bajar el encaje de manera que pueda haber una reducción de la tasa y pueda tener un tipo de beneficio. Y el otro tema son los impuestos y las cargas sociales, es decir, poder dar una moratoria al pago de los impuestos y también una moratoria al pago de las cargas sociales como el Seguro Social, el Infop y otros, porque de una u otra manera la economía va a tener una recesión, se va a contraer, no va a haber producción, no va a haber venta, entonces no va a haber liquidez y hay que priorizar el pago de los salarios de los empleados, que a mi criterio es lo más importante. A través de la Cámara Legislativa, ¿qué se puede hacer si hay reuniones? Bueno, el Congreso podía emitir un decreto de emergencia en temas económicos y financieros que pueda generar ese marco, como lo está haciendo Costa Rica y lo están haciendo otros países. Muchísimas gracias, don José Luis Moncada, expresidente del banco, de la Comisión Nacional de Bancas y Seguro. Ramón Edgardo, vuelvo con usted. Gracias al periodista Tony Munguía por esta importante reacción. Otro que ha hablado este día es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, el ingeniero Pedro Barquero, que están atendiendo las medidas del gobierno en las empresas, pero que también hay un paquete de solicitudes precisamente para esto, una compensación para la economía del país. Sí hay un acercamiento con el gobierno de la República y hay negociaciones que están en proceso para poder diseñar esas medidas que nos ayuden a mitigar un poco los impactos en la economía. Pero lo principal en este momento es la salud del pueblo hondureño. Tenemos que enfocarnos ahorita en acatar las recomendaciones de los expertos en salud y en acatar las disposiciones del gobierno de la República de las restricciones de movilidad. Es importante que todos los hondureños estemos conscientes que este virus es una pandemia mundial que ha afectado a muchos países, que se están perdiendo muchas vidas en muchos lados del mundo y que tenemos que tomar todas las medidas necesarias para asegurarnos de preservar la vida de los hondureños y de limitar considerablemente la afectación de este virus en nuestro país. Don Pedro Barquero, refiriéndose al tema, yo le doy la bienvenida aquí al licenciado Julio Raudales, economista, un experto en temas financieros y actualmente vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Cómo Ramón, es un gusto estar aquí esta tarde con todos los televidentes de Día Político. Hay un elemento importante. El expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, Luis Guifarro, ha manifestado que el COVID puede impactar en la economía del país en reducir hasta un 1% del Producto Interno Bruto. Un 1% que significa entre 6.000 a 12.000 millones de lempiras, ha dicho el experto en temas económicos.
¿Qué puede dejar esta epidemia en Honduras? Bueno, Ramón, yo creo que es muy importante dejar bien claras las cifras. Cuando tú hablas de un 1% y hablas de 6.000 millones de lempiras, creo que hay que aclarar que no se trata de que va a caer la producción. Sí, correcto, por favor. Sino que la proyección de crecimiento que se tenía, que el Banco Central había hecho, que decía que iba a estar entre 2 y 3%, probablemente se rebaje en un punto, lo cual nos dejaría más o menos entre 1 y 2% de crecimiento de este año, que es bastante más bajo de lo que había estado experimentando la economía hondureña en los últimos años. Recuerda que el año pasado se creció más o menos en el año pasado, mejor dicho, en 3.5%. Este año que pasó, todavía no tenemos cifras concretas del Banco Central, pero se supone que va a ser de 3% el crecimiento para el año 2019, y este año se suponía que iba a andar más o menos en esa cifra. Términos, sí. Entonces, lo que esperaríamos es que probablemente esa previsión tenga que recortarse hacia la baja. Ya el Banco Central dijo que va a ser más o menos, dadas las medidas que ha tomado el gobierno. Hay que recordar que el transporte se ha parado, que el tema del turismo sobre todo se va a ver muy afectado en este caso. Entonces podríamos esperar en este momento, si nada más malo ocurre luego, que el crecimiento de Honduras sea aproximadamente entre 2.5 y 2.7%. ¿Cuáles son los rubros que va a tener mayor impacto y que valga la misma palabra, va a impactar también negativamente al PIB? Bueno, obviamente, como te decía, el tema del turismo, que además genera muchas divisas al país, va a tener una caída muy fuerte, porque hay que recordar que lastimosamente para Honduras esta crisis sucede justamente en la época de verano, en la época en donde más vacaciones hay, donde más se mueve la industria hotelera, la industria de transporte interno en el país, y evidentemente esto va a tener un impacto fuerte. Hay que recordar también que mucha de la infraestructura nacional de turismo, es decir, los hoteles que están en las Islas de la Bahía, por ejemplo, o en la costa norte del país, están listos o han estado listos para abrigar a una gran cantidad de turistas externos que vienen a nivel de cruceros o a nivel de gente que viaja al país por las promociones que se hacen generalmente en este tiempo. No va a suceder. Definitivamente los empresarios de turismo ya creo que llegaron a la conclusión de que no van a tener los ingresos que esperaban, y esto definitivamente va a afectarles muchísimo. Pero hay que recordar también que como parte de todo este paquete lastimoso que nos trae esta crisis, Ramón, también el precio del petróleo bajó. Esto sí va a tener un impacto muy positivo para el país, porque Honduras es un importador neto de petróleo, y evidentemente va a aliviar muchísimo la carga por comercio internacional, sobre todo por las importaciones del crudo, o más bien dicho de combustibles ya fósiles que vienen al país, que van a bajar de precio, y esto va a aliviar la presión sobre las reservas internacionales del banco. ¿El impacto de la microempresa? ¿El impacto del comercio informal? Eso es muy lastimoso, Ramón, porque evidentemente el sector menos beneficiado es aquel que es menos intensivo en tecnología. Es decir, si tú ves, la banca está trabajando normalmente, porque es muy intensiva en tecnología. Es decir, la gente no necesita en general ir al banco para solucionar sus problemas, pueden hacerlo vía online, los depósitos se pueden estar generando y gestando de manera pues normal en este sector. Así es que lastimosamente la gran empresa en general no va a sufrir mayor trastoque, pero sí el transporte urbano. El transporte interurbano, tú sabes que muchas veces la mayoría de los transportistas, porque mucha gente piensa que solo son esas grandes empresas, ¿verdad? No, la mayoría de los transportistas en Honduras, estos que van desde Comayagua hasta La Esperanza, o los que van desde Gracias a Santa Rosa de Copán, o los que van de Santa Rosa de Copán a San Pedro Sula, estos son personas que tienen 1 o 2 buses nada más. Estas personas se están perdiendo, están dejando de comer, ellos y sus choferes y sus ayudantes, día a día. La gente, por ejemplo, que vende juguitos en las escuelas, la gente que vende baleadas en las escuelas están cerradas, Ramón, los estudiantes no están yendo a la escuela. Esta gente es la que está sufriendo mayormente los embates de esta crisis que se está generando a nivel mundial. Vamos a ir a la primera pausa, porque también es bueno que nos reflexione, como experto en temas económicos, cuáles serían las medidas de compensación urgentes que debe de tomar el gobierno de la República para proteger estos sectores productivos, la micro y mediana empresa, y por supuesto también la producción a gran escala. Porque también hay un vicepresidente del Congreso Nacional que ha dado una serie de planteamientos al gobierno y al Congreso. Ya regresamos.
Bien, seguimos aquí en Día Político por TSI. ¿Qué medidas de compensación son urgentes en estos momentos? Antes de que me responda, el presidente del Congreso Nacional de la República también se ha referido a este tema del coronavirus. ¿Qué ha dicho en sus redes sociales? Le escuchamos. Estimados hermanos y hermanas hondureñas, soy Mauricio Oliva. Estamos viviendo una situación de salud pública que nunca antes habíamos enfrentado. Son tiempos difíciles, pero lo más importante, además de las medidas sanitarias que todos conocemos, es mantenernos disciplinados ante las disposiciones que la autoridad competente emane para esta difícil situación. Estamos en una etapa ya no de prevención del virus, estamos en una etapa de contención del virus. Y quizás la medida más indicada, radical, por cierto, es el aislamiento social. Actuemos como que todos lo tuviésemos y lo que estamos tratando es de no contagiar a los demás. Aquí el eje transversal es salvar vidas. Dios está con nosotros, unámonos, seamos responsables en nuestras actuaciones que vamos a salir a él. Bien, esto es lo que ha dicho el doctor Mauricio Oliva Herrera. ¿Qué medidas de compensación, por favor, para la microempresa, para la MIPYME y también para la gran empresa, porque es la que genera la mayor cantidad de empleo en Honduras? No, el sector que genera la mayor cantidad de empleo en Honduras es la MIPYME. Eso bueno, hay que dejarlo bien claro. Pero yo quisiera decir que no podemos ser totalmente optimistas en ese sentido. La crisis es mundial. Cualquier cosa que el gobierno pueda hacer puede tener un impacto, ¿verdad? Creo que lo mejor es tomar medidas de precaución, aunque esto implique alguna pérdida de tipo económico, pero hay dos elementos importantes que creo que es fundamental que se hagan y que al final, así como el hecho de mejorar las costumbres en los saludos y en todo esto va a tener un beneficio futuro en general para el país, Ramón. Primero, creo que es fundamental que el sector gobierno, o sea, que el fisco se siente en este momento y haga una revisión profunda y concienzuda del presupuesto nacional. Recortar gastos en este momento que son totalmente innecesarios, ¿verdad? Y enfocarse únicamente en aquellos sectores que de verdad requieren de apoyo en este momento. Uno de ellos es el sector MIPYME. Hay que tratar de buscar 2 o 3 tipos de medidas que tengan que ver con financiamiento y con apoyo institucional a las MIPYMES para que éstas puedan salir avantes en los problemas que están teniendo actualmente. Se me ocurre a mí en este momento en canales de financiamiento rápidos, ¿verdad? Y a bajas tasas de interés por parte del gobierno. Pero esto requiere fundamentalmente, Ramón, que se haga un recorte en el gasto innecesario del gobierno, pero draconiano, ¿verdad? Que se haga un redireccionamiento claro solo a aquellos gastos que son absolutamente necesarios. Y el otro elemento que ya lo mencionaba mi colega Gabriela Núñez en un tuit, y también creo que lo dijo José Luis Moncada acá en este mismo programa, en la entrevista que pasaron, creo que es muy importante tomar algunas medidas de tipo monetaria, recortar el encaje bancario, aunque no tiene tanto impacto en la tasa de interés final de los bancos, creo que sí puede ayudar en algo, y mejorar también el tema de la tasa de interés de los bancos, ¿no? Ahora, ¿en qué medida se puede ayudar, por ejemplo, en el caso de pagos pendientes, impuestos sobre la renta, tasas municipales, en el caso también de servicios públicos y en el caso de aquellos préstamos personales e hipotecarios? ¿Qué se puede hacer? Sí, mira, es que en los primeros casos que me preguntas, hay un elemento que es clave. Si el gobierno se va a dedicar a hacer este tipo de recortes y hacer este tipo de esperas en el tema de impuestos, en el tema de... va a tener que entender que no va a recibir tantos ingresos y por lo tanto se necesita el tema del recorte fiscal, ¿verdad? Si el gobierno accede a hacer este tipo de apoyo a la empresa privada, que creo que es muy importante, tiene que entender también que no puede gastar tanto. Y es ahí donde surge como muy importante el hecho de hacer un recorte fiscal adecuado, ¿verdad? Únicamente concentrándose en aquellas áreas que son importantes para el país. Bueno, y en este tiempo que está parado el aparato gubernamental, es oportuno revisar algunos renglones.
Es correcto. y direccionar, como usted dice, el gasto donde se necesita. Creo que esa es la medida más importante en este momento, Raúl. Mire que yo voy a presentar un tuit ahí en pantalla del diputado Reinaldo Ecónomo. Él es actualmente vicepresidente del Congreso Nacional de la República y yo quiero que me reaccione acá don Julio Raudales. Solicitud urgente, dice Reinaldo Ecónomo. De manera respetuosa pido se apliquen las siguientes medidas para el beneficio de la sociedad en general. Y usted va a conocer acá lo que él plantea en este tuit. Número 1, dice. Solicitamos al Gabinete Económico bajar de forma inmediata el encaje legal para lograr disminuir el interés del sistema financiero nacional. Aquí nos va a explicar usted si se puede o no. Solicitamos congelar pagos de tarjetas de crédito, pagos de hipoteca y préstamos por 3 meses y aquellos casos que amerite hacer renegociación de deudas. Eliminar todo tipo de multas, cargos o intereses por presentación de documentación tardía al Sistema Público Nacional durante 3 meses. Se solicita la prórroga de pagos de impuestos municipales y gobierno central por 3 meses. Solicitamos la reducción inmediata de multas aduaneras. ¿Es aplicable esto o no, licenciado Raudales? Yo creo que es aplicable, pero te repito, aquí estamos hablando de dos tipos de elementos. Uno son las medidas monetarias, el encaje legal, la tasa de la TPS, la tasa de política monetaria, la TPM, perdón. Estas dos tasas en efecto pueden bajarse y esto generaría mayor liquidez en el sector bancario. Pero hay un elemento bien importante. El sector bancario, a diferencia de lo que pasa en otros países, tú me mencionabas un ejemplo extracámara, Italia, por ejemplo, el sector bancario es deudor neto del Banco Central italiano. En este caso, el sector bancario hondureño es acreedor neto y entonces no sirve de mucho que se baje la tasa de política monetaria o el encaje legal. El impacto podría ser bueno, pero no es el óptimo por esta circunstancia que te digo. Ahora, las otras medidas que dice recorte de multas y todo este tipo de cosas, repito, implican una reducción entonces en los ingresos del gobierno, lo cual a su vez va a requerir de recortes por parte del gobierno. Entonces, en este momento creo que lo más importante es que el sector público, cuyos ingresos y cuyo gasto representa una cantidad muy grande del ingreso nacional del país, se recorte y además se racionalice, se utilice de manera adecuada, porque estamos en crisis y no hay que desconocerlo. Sí, porque hay que ver también qué pasa después de esta crisis. Claro. Y de repente reducir el encaje bancario de manera que exista sobre liquidez o una oportunidad de fondos líquidos en el sistema financiero, podría también ayudar de una u otra manera a colocar fondos después de la crisis al sector productivo. Yo por eso te digo, algo así como lo que dicen los médicos, mire, esta crisis hay que sacarle el provecho necesario, ¿verdad? Esto nos va a servir a nosotros para repensar nuestra cultura de higiene, ¿verdad? Ya no estar soplándole a la gente de muy cerca, ¿verdad? Que es una malcriadez, o estar tosiendo enfrente de la gente. ¿Verdad? La gente va a acomodar sus hábitos de higiene, puede servir para eso. También en el caso económico puede servir para que el gobierno racionalice y aprenda a gastar de manera adecuada. Perfecto. Vamos a la pausa, ya regresamos con más. Con el ascenso de la dinastía de Quetzalhuacamayo Azul, el 1 de febrero del año 426 después de Cristo, se inicia en Copán la época de desarrollo arquitectónico, científico, demográfico, social, político, religioso y cultural más impresionante que ningún. Escuchemos a continuación aquí en Día Político lo que recomienda o lo que dice don Luis Zelaya, presidente del Partido Liberal de Honduras, referente a esta epidemia del coronavirus. Hola a todos. Muy importante que acatemos las disposiciones de las autoridades. Debemos quedarnos en casa. No es vacaciones. Estamos en aislamiento domiciliario por nuestra seguridad y por la de todos los demás. Es imperativo que no politicemos este tema, que nos afecta a todos los hondureños. Hay que llevarlo con responsabilidad, sensatez y profesionalismo. Pero no podemos dejar de mencionar que lo que sucedió el viernes pasado en el Congreso Nacional nos llena de indignación, puesto que 500 millones de dólares aprobados para compras de emergencia, aprovechando esta crisis, obviamente indigna y enoja. Sigamos las recomendaciones y oremos mucho para que nuestro país siga adelante y salgamos de esta crisis. Saludos a todos. El mensaje de don Luis Zelaya,
Y creo que es importante, este tema no hay que politizarlo, es que esto nos involucra a todos. Sí, creo que hay un elemento que es muy importante de lo que dijo el ingeniero Zelaya. No tratemos de llevar agua a nuestro molino para todo esto, ¿verdad? Ni el gobierno debe de utilizar esto como una medida para poder agenciarse más simpatías, ni la oposición debe tratar de utilizar este tipo de cosas. Es una crisis nacional y lamentablemente, Ramón, la gente que está más expuesta es la gente pobre, es la gente que tiene menos recursos, es la gente que tiene menos educación. Entonces tenemos que tratar de cerrar filas, toda la hondureñidad, en torno a este problema que por supuesto no viene de Honduras, es un problema que viene de afuera y para el cual lamentablemente no estamos preparados. Creo que es muy importante que entendamos esto. Perfecto. Es decir, entonces, que sí se pueden aplicar medidas para mitigar el impacto a la economía del país, pero esto va a depender de la voluntad que puedan tener quienes dirigen las políticas monetarias públicas y privadas. No solo las monetarias, sino también las fiscales, sobre todo, Ramón. Y es muy importante una última cuestión. Los entes supervisores, contralores del Estado tienen que estar muy atentos a esta ley que se aprobó la semana pasada. Ya que se aprobaron 49 millones de dólares, ¿verdad?, entre fondos externos y fondos nacionales para salvaguardar el sistema de salud en el país, tenemos que ser vigilantes. La institucionalidad, pero también la ciudadanía. Yo le pido acá públicamente al Tribunal Superior de Cuentas, pero también al Consejo Nacional Anticorrupción, a la Fiscalía Anticorrupción, también a la, ya se me olvidó cómo se llama ahora, a la Fiscalía de Protección al Consumidor. No, pero también a esta que fue creada ahorita, en vez de la UFERCO. La UFERCO, que estén muy pendientes de cómo se están gastando estos dineros que son muy importantes para el país, sí, y que no pueden ser robados ni mal utilizados, porque entonces quedaríamos en lo mismo, ¿no? Fíjate que la empresa privada, en un comunicado que dio en conferencia de prensa, el FOEP, dice: hacemos un llamado a todas las empresas, sus colaboradores y a la población en general a acatar las medidas de prevención del contagio y propagación del COVID-19 que ha declarado las autoridades del gobierno de la República, y hace una serie de recomendaciones. A las empresas les recomendamos que se han suspendido las labores en el sector privado, a excepción de supermercados, mercados, sí, pulperías, abarroterías, hospitales, todo lo que el gobierno de la República ha dicho en sus comunicados, gasolineras, porque miren este tema del combustible, la gente anda loca porque cree que es que se va a desabastecer de combustibles en el país, y han sido claros los que distribuyen el petróleo en Honduras. Hay suficiente petróleo en Honduras. Hay que tener bien claro además que estas medidas solo aplican para una semana, es decir, para 7 días. Correcto. Vamos a ver cómo evoluciona el asunto. Ayer escuché también en este mismo canal lo que dijo una experta, una persona a la que yo respeto muchísimo, que es la doctora Elsa Palau, y hablaba de que en general la experiencia, que casi no existe porque este virus es nuevo, ¿verdad?, a nivel mundial, ella mostraba gráficas en el programa 3030 y decía: la experiencia es que los primeros días en que se da una crisis de este tipo son los días clave. Una vez que se logra controlar esto, la cuestión puede empezar a menguar. Y vamos a ver qué pasa en Honduras. Ojalá que esta situación evolucione para bien. Ya hay por lo menos 2 compañías en el mundo que tienen el remedio para esta enfermedad. De veras. Hay una, creo, japonesa y otra española que ya han desarrollado vacunas, que ya están probando vacunas. Entonces, esto es muy importante. Esto de alguna manera puede traer algún alivio, y es fundamental que sobre todo entendamos que lo más importante, Ramón, es la prevención. Manténgase en su casa, yo creo que son 2 elementos clave. Manténgase en su casa, no salga solamente si es absolutamente necesario, y en segundo lugar, hágase la prueba. Si usted se siente mal, correcto, si usted tiene carraspera en la garganta o tiene temperatura o los otros síntomas que indican los médicos, vaya al centro de salud, preséntese y póngase en cuarentena, porque es muy importante evitar que más gente se siga contaminando con esto. Y es oportuno su intervención también, porque hay muchas personas del sector comercial que están sumamente alarmados y preocupados porque dicen que sus ventas van a caer. Inclusive el testimonio de un señor que personalmente me lo dijo hoy en horas de la mañana en una de las panaderías de la capital, que está preocupado porque dice que su producción no se va a vender. ¿Qué le podemos recomendar a este sector? Es absolutamente entendible. Mire, es una pena lo que va a pasar o está pasando con la gente, como le digo, esos pequeños empresarios que son la gran mayoría y son los que más empleo dan acá en el país, que no pueden pagarle a sus empleados porque no tienen ingresos.
A estas personas lo único que podría decirles es que tienen que repensar la manera en que van a hacer negocios de ahora en adelante. Creo que es muy importante, Sí. Ramón, que pensemos también en asociarnos, en crear los gremios de productores para que pueda existir y tener algún tipo de ahorro para que puedan existir estas protecciones cuando se den situaciones como esta que van a seguir dándose en el mundo, ¿no? Correcto, y hay que tener también las medidas. Mire, hay que tomar todas las precauciones. Si usted no tiene nada que andar haciendo en la calle, no salga de su casa. Esté con su familia ahí, esté con su esposa, con sus hijos. Hay que volver a esos juegos tradicionales que jugamos usted y yo. Así es, hay que volver a jugar trompo, yoyo, ¿verdad? Pero de yoyo. todos modos también ahora hay muchos juegos que son virtuales por internet o que son también el famoso PlayStation o lo que sea esto, que también lo pueden jugar los muchachos, ¿verdad? O aquellos juegos como Esconde el Anillo. Es ¿se correcto, acuerda? o hable con su familia. Creo que también estas cosas, mire, muchas veces, la última pandemia que habíamos tenido antes de esta, Ramón, era el SIDA. Y el SIDA, quiera o no, hizo que la humanidad repensara su comportamiento sexual. Ahora hay más gente consciente de que no puede andar ahí como loca, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que estas cosas ayudan. Creo que hay dos elementos, y que lo puse yo en un artículo que escribí para La Tribuna el día sábado. Sí. Hay dos elementos que son clave. El primero es que tenemos que pensar mucho en el tema climático, en el tema del ambiente, ¿verdad? El mundo no está listo para pandemias de este tipo. Y el otro elemento es que aprendamos también la higiene personal, la forma en que vamos a estornudar de ahora en adelante, la forma en que nos vamos a saludar de ahora en adelante. Estas cosas cambian, ¿verdad? Lo que Harari dice, ¿verdad? Son los hitos imaginarios del ser humano, y esto tiene que cambiar. Gracias, Lick, muy amable. Encantado, Ramón, un gusto. Muy amable al licenciado Luis Julio Raudales, ex presidente del Colegio de Economistas de Honduras, actualmente vicerrector y un experto en estos temas financieros. A usted, amigo y amiga, gracias por su sintonía. Y yo le pido, por favor, no salga de su casa. Tenga todas las medidas que hace o que recomienda las autoridades sanitarias del país. Buenas tardes.